El nuevo orden mundial es un concepto que se ha popularizado a lo largo de los últimos años. Con todos los cambios que ha habido el mundo, todo apunta a que la teoría que muchos creen sobre una unificación global está cerca de cumplirse. Para los que no han escuchado sobre esto, el nuevo orden mundial se usa para referirse a un plan diseñado por las élites que tiene como objetivo acabar con las diferencias y divisiones culturales, religiosas y políticas, instaurando una sola lengua, una sola moneda y una sola fe, una sola creencia. Muchas teorías de conspiración apuntan a que los masones o los Illuminati, seguramente lo han escuchado, están detrás de este plan de unificación mundial que, aunque pareciera que tiene buenas intenciones en el papel, se trata de una estrategia que busca privar de su libertad a todos los ciudadanos comunes como nosotros. La promesa del nuevo orden mundial es un mundo donde todo está bajo control, no hay lugar para las subversiones, el caos o el terrorismo, tal como George Orwell lo planteó en su obra más conocida, 1984, es un mundo donde reina el control sobre las acciones y los pensamientos de las personas, con la excusa de tener a los ciudadanos protegidos y en una supuesta paz. En pocas palabras, una utopía a costa de nuestra libertad. Pero lo que me parece más interesante sobre esta idea del nuevo orden mundial es la similitud que tiene con la manera de pensar que tienen muchos cristianos. Sorprendentemente, hay cristianos que creen en la idea de que la única manera de transmitir el mensaje de Jesús es mediante la toma del poder, el control de las naciones, la influencia en la política y los gobiernos y la imposición de leyes que supuestamente transformarán a la sociedad en una sociedad con, entre comillas, valores cristianos. La expansión del reino de Dios en la tierra es un mensaje que ha resonado en el cristianismo contemporáneo, que viene acompañado con ideas como las de conquistar o tomar dominio de los territorios y las naciones a través de la guerra espiritual o en ocasiones, como lo hemos visto históricamente, a través de guerras que sí se llevan a cabo como las cruzadas o la Inquisición, y todo esto bajo la bandera de expandir el reino de Dios. Y es aquí donde encontramos el primer gran problema. Y es que esta visión no solo distorsiona lo que dicen los evangelios, sino que también ignora lo que la misma Biblia plantea sobre la naturaleza humana, el pecado y el propósito de la obra de Jesús. En Mateo 28, 19 al 20, encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús. Pero, ¿realmente qué significa este mandato? Porque para muchos, la Gran Comisión se ha interpretado como un llamado a la conquista de naciones y territorios para ser gobernados por el cristianismo. De esas interpretaciones han nacido movimientos como el dominionismo, un movimiento que predica que el propósito de los cristianos en la tierra es tener el control o el dominio de los gobiernos y que solo aquellos hombres y mujeres que profesen una fe cristiana están bíblicamente llamados a ocupar los cargos en las instituciones gubernamentales. Esta ideología se ha propagado principalmente en Estados Unidos, donde los dominionistas han buscado establecer lo que algunos llaman una supremacía religiosa. Otro movimiento muy conocido del que seguramente han escuchado hablar es el movimiento de los 7 montes o las 7 montañas. Este grupo, también nacido en Estados Unidos, se basa en una supuesta revelación nueva que Dios le dio a sus fundadores y que es una visión que ellos describen como 7 montes que representan las 7 esferas, no del dragón, pero sí de influencia, que los cristianos deberían dominar o conquistar para expandir el reino de Dios e influenciar la cultura mundial. Estas 7 esferas son la religión, la familia, la educación, el gobierno, los medios de comunicaciones, las artes / entretenimiento y la economía. Según este movimiento, los cristianos tenemos la responsabilidad de ocupar los lugares más altos de estas esferas con el fin de transformar la sociedad y generar un cambio para preparar el camino de la segunda venida de Jesús.
Los fundadores de los 7 montes usan precisamente el pasaje de la Gran Comisión como el principal argumento para justificar su ideología, además de acomodar, como siempre, algunos otros pasajes como Isaías 2:2, que habla del monte del Señor, que se establece como cabeza de otros montes. Pero el problema de estos movimientos y grupos es que lo que predican va completamente en contra de lo que dice la Biblia, aunque parezca que se basan en el último mandato que nos dio Jesús antes de ascender. La Gran Comisión no se trata de dominar, gobernar y obtener el poder para influenciar a la sociedad. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos presenciado estas convocatorias y marchas promovidas por iglesias locales en las que tienen de lema el tal nación para Cristo, Colombia para Cristo, Perú para Cristo, México para Cristo. O algunas de estas campañas en donde se reúnen grupos para ir y conquistar lo que ellos llaman los aires espirituales o los territorios espirituales. Ellos van a ciertos sectores y hacen guerra espiritual, echan fuera demonios, atan a los principados que dominan estos lugares, y todo esto a raíz de una mala interpretación de la Gran Comisión. En sus mensajes, Jesús hizo una clara distinción entre la forma de gobierno del mundo y el reino de Dios. Eso está clarísimo. En el mundo, la manera en que se gobierna y se establece autoridad es a través de la fuerza, a través de la violencia, la imposición y el dominio sobre otros, sobre los más débiles. En Mateo 20:25 Jesús dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Es decir, en el reino de Dios, la autoridad la tiene quien sirve, quien da, no quien impone. Y es importante recordar que cuando Jesús hace referencia al reino de Dios, Él no está hablando de un reinado terrenal. Y Él lo dijo muy claro: mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús habla sobre el reino de Dios en el Sermón del Monte, lo asocia con valores: la humildad, la mansedumbre, el amor, la justicia. Y habla de las personas que tienen estas características en sus corazones. El reino de Dios es un sistema de valores totalmente opuestos a los que reinan en el mundo. Jesús hace un llamado para que esas personas que tienen estas características puedan ser luz y con sus acciones puedan ser ejemplo para que los demás conozcan de Dios. En ningún momento Jesús está llamando a imponer creencias por la fuerza u ocupar las posiciones de poder en la tierra, porque esto sería replicar la manera en que los reinos de este mundo ejercen autoridad. Y aquí está lo antibíblico de esta creencia. Algunos usan los ejemplos de personajes bíblicos como José o Daniel, que llegaron a ocupar puestos muy importantes dentro de las estructuras políticas de grandes reinos como los de Egipto y Babilonia respectivamente. Pero hay que recordar que ni José ni Daniel buscaron estar en estas posiciones. Sus acciones, su ejemplo e integridad brillaron a los ojos de los reyes que vieron la gracia de Dios en ellos, y esto les permitió llegar al poder, sin forzarlo, sin imposición. ¿Cómo llegó José a ser el segundo más importante en Egipto? Recuerden que primero fue un esclavo, y Daniel llega también a Babilonia como un exiliado. Y toda la historia de la Biblia nos habla de estos reinos que están influenciados por poderes espirituales que gobiernan este mundo, que esclavizan, que promueven la injusticia y el pecado. Y hay que dejar algo claro, y es que no está mal que los cristianos puedan llegar a ocupar estas posiciones de poder en la política, o que sean reconocidos en el arte, en la educación, en la ciencia, pero el propósito por el que ellos están ahí no es imponer una creencia, ni dominar, ni conquistar para expandir el reino de Dios, sino para cumplir el verdadero mandato de la Gran Comisión, que es discipular, enseñar, hablar a las personas sobre el mensaje de Jesús, mostrarles el camino, no solo con palabras, sino a través de sus acciones, su ejemplo y su integridad. Jesús mismo tuvo el poder o la oportunidad para liberar a Israel de la invasión romana. Él pudo conquistar las esferas de poder para incentivar una revolución. Pero Jesús nunca buscó controlar el gobierno o la economía. De hecho, esta fue una de las tentaciones que logró vencer en el desierto cuando Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra, pero Jesús lo rechazó, mostrándonos que no estamos aquí para intentar gobernar el mundo. Y tampoco estamos aquí para erradicar el pecado.
Esta es otra de las mentiras que creen muchos cristianos que siguen estos movimientos, y es que detrás de este control que se quiere ejercer sobre el mundo está la idea de una transformación social, o como dicen algunos, regresar la sociedad a los valores cristianos, intentar que las personas dejen el pecado. Y este es un error en el que también se cae dentro de las iglesias. Se ignora que la naturaleza humana es el pecado y que nuestra labor no es cambiar o transformar a las personas. Nuestra misión es darles a conocer el camino, el mensaje de Jesús, pero es su decisión y es decisión de cada uno si quieren aceptarlo o no. Y solo a través de esa decisión viene el verdadero arrepentimiento. El libre albedrío y la libertad de elección son componentes básicos del diseño de Dios para el ser humano. Pero hemos intentado forzar e imponer un cambio en las personas, algo que solo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo. Y hay muchos que se quejan porque hoy en día supuestamente se dejó de predicar en contra del pecado. Pero creo que lo que significa esto es que no están de acuerdo con que no se infunda miedo o terror en las personas para que caigan en cuenta del sufrimiento eterno por el que van a pasar si no aceptan el mensaje que les estamos predicando. Y es que durante muchos años, evangelizar a las personas significaba salir a la calle a gritarle a todo el mundo que se iban a ir para el infierno y si no se arrepentían de sus pecados se iban a condenar para siempre. Pero me pregunto, ¿no es eso querer obligar a una persona a seguir a Jesús por miedo? ¿No es esa la misma estrategia que buscan los que quieren imponer el nuevo orden mundial, diciéndonos que si no aceptamos sus condiciones, entonces la civilización va a colapsar y vamos a caer en las manos del terrorismo? El miedo es una estrategia del reinado del mundo. Y una persona que sigue a Jesús por miedo no es una persona que realmente está aceptando el mensaje de amor, perdón y gracia, que es de lo que realmente se trata el Evangelio. El pecado no va a ser erradicado por el hecho de predicar en contra de él, ni porque escojamos gobernantes que profesen nuestra fe, porque la gente no va a dejar de pecar por nuestros esfuerzos o porque les infundamos miedo. Y el reino de Dios no se va a expandir o establecer mediante la conquista y el control. No estamos aquí para imponer, no estamos aquí para conquistar territorios, sino para servir a otros. La Gran Comisión no es un llamado a establecer un nuevo orden mundial cristiano, ni a usar las estrategias y tácticas que usan los reinos y gobiernos de este mundo, que sabemos que están influenciados por poderes espirituales que van más allá de nuestro entendimiento. Tampoco estamos llamados a hacer revoluciones, ni a ganar naciones para Cristo, ni a tomar dominio sobre territorios espirituales. Esto no está en la Biblia. Estamos llamados a hacer luz en medio de un mundo gobernado por las tinieblas. Estamos llamados a ocupar los cargos de poder e influencia, no porque queremos gobernar, sino porque Dios quiere que seamos ejemplo y podamos hablar a otros de Él con nuestro ejemplo. Y hubo una ilustración que usó Jesús en el Sermón del Monte para hablar de esto, y es la de la sal. Jesús dijo que somos como la sal, como granos de sal que dan sabor. Y algo interesante es que no se necesita llenar de sal una comida para que tenga sabor. Solo se necesitan unos cuantos granos que puedan hacer la diferencia. Entonces este mensaje de ocupación, de imposición, de invasión, de revolución, no es la manera en que Jesús habló del reino de Dios. El mundo quiere imponer un nuevo orden mundial por medio del terror, el miedo y el control. Pero el reino de Dios es todo lo contrario. Jesús nos llamó a hacer la diferencia con amor, perdón y gracia. Yo les pregunto, ¿cómo van a hacerla ustedes? Esto fue Mito Cristiano. Gracias por escuchar hasta el final.